No todos conocemos a César Vallejo, uno de los máximos representantes de la poesía peruana e hispanohablante, ya que se caracterizó por presentar un lenguaje poético muy auténtico. Pero, ¿algunas veces has escuchado acerca de la obra Colacho Hermanos? Pues en el video vamos a presentar un poco de la vida y de la obra. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es un pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo era un sacerdote gallegoni y abuela de una india mestiza. La familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Por otro lado, la infancia de Vallejo es perdurable y se mantiene en sus recuerdos cuando manifiesta a su familia como el fogón universal de cada hogar. Asimismo, inmortaliza en sí las experiencias que mantuvo en su infancia, las recreaciones que vivió jugando en su hogar. Se prioriza en el hogar la dulzura y la estabilidad, a pesar de los momentos difíciles que algunas veces ocurrieron en su vida. Se registra la diversión de los juegos, el canto tierno de los padres, la voz maternal y la alegría entonación de los hermanos y todas aquellas huellas que transitaron por él en su vida de infancia. Yo le voy a hablar sobre la vida universitaria de César Vallejo. Vallejo era de la alta sociedad provinciana, por su padre defensor legal, con propiedades agrícolas y bienes, por eso pudo viajar a Trujillo a estudiar. Ni bien llegó, se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de Trujillo. Asimismo, sus padres le escribían reiteradas y amorosas cartas motivándolo a seguir, sin descanso en la brega de la universidad. Un día una sorpresiva carta le advierte que en Santiago de Chuco hay un trabajo y sin dudar él decide posponer sus estudios por un tiempo. Ya en 1913 volvió a matricularse en la Universidad de Trujillo, donde alternaba sus estudios con su labor de docente. Ya estudiando le apasionan e interesan los grandes literarios de la época. Por otra parte, observa un grupo de entusiastas jóvenes universitarios, que luego de indagar le informa que se llama Grupo Norte, donde su abanderado era Antenor Orrego. Este grupo se caracterizaba por la ambición que tenían por un nuevo orden y un nuevo país. Esto le llamó la atención a Vallejo, que luego posteriormente se uniría a este grupo. Luego de ser encarcelado y privado de su libertad injustamente durante 112 días, Vallejo toma la decisión de viajar a Europa, por temor a nuevamente ser encarcelado. Los primeros años no le iba muy bien debido a su economía humilde y a la muerte de su mamá. Pese a ello, no dejó de hacer lo que más le gustaba, utilizando la belleza de la ciudad como fuente de inspiración. En 1924 es operado de úlcera intestinal, experimentando dolores físicos. Pese a ello, cuando salió, su situación económica mejoró, ya que obtiene el trabajo como periodista, como corresponsal en el diario del norte de Trujillo. Las crónicas hablan de la maravillosa que era esa ciudad. En 1926 conoce a Henriette, la cual su relación solo duró 2 años debido a que en 1927 conoció a Georgette, a la cual sería el amor de su vida y compañera hasta su muerte. Llegaron a formalizar debido a que su madre no aceptaba la relación, ya que Vallejo era muy mayor que ella. En 1928, tras la muerte de su madre, al pasar los días, Georgette y César Vallejo formalizan la relación, posteriormente viajando a Moscú. En 1929, llegando a su viaje a Francia, Vallejo decide formar su partido socialista. A finalizar del año, escribe artículos y obras políticas inclinándose al marxismo-comunismo. En 1930, Georgette y Vallejo son expulsados de Francia debido a sus actividades políticas, buscando así refugio en España. Ese mismo año, Vallejo publica la segunda edición de Trilce.
En 1931, con ayuda de literarios españoles, publica la novela El Tuxteno, un ensayo llamado Rusia y Paco Yunque, siendo esta última negada. Realiza su tercer viaje a Moscú para participar en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Al retornar a Madrid, los escritores le niegan la publicación sus obras de teatro, crónicas, por ser de carácter socialista, marxista y revolucionario. En 1932 regresa a Francia al ser levantada la restricción de ingreso, y en 1934 contrae matrimonio civil con Georgette. En 1933 comienza la Guerra Civil Española. Vallejo decide participar en la fundación del Comité de la Defensa de la República Española. En 1937 decide viajar a España durante la Guerra Civil, pasando por Barcelona, Madrid, Valencia y Jara. Luego de ello escribe España, aparta de mí este cáliz, que se publicó en el año de 1939. En el año de 1938 trabajaba como docente de lengua y literatura. Al pasar los días sufre de agotamiento. Un 15 de abril de 1938 fallece César Vallejo. Su cuerpo es enterrado en el cementerio Montenegro. Vallejo en la cárcel. Una etapa importante y dolorosa en la vida de César Vallejo fue cuando estuvo en prisión, debido a una injusta acusación que le robó 3 meses de su libertad. Este proceso fue muy traumático para Vallejo. Sin embargo, él nunca dejó de luchar para que se demuestre que no era culpable. Es aquí donde se inspira y escribe uno de sus más conocidos poemas, que es Trilce. En la actualidad está totalmente demostrado que César Vallejo era inocente y fue inculpado. Gracias. Definición del emprendimiento. El emprendimiento implica convertir una nueva idea en una innovación exitosa, utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. En definitiva, un emprendimiento es cualquier actividad nueva que hace una persona. Puede tener como finalidad lograr ganancias económicas o no. Un emprendedor es una persona que identifica una necesidad y tiene conocimiento sobre los riesgos que es emprender la acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en un creador o fundador de una empresa o un negocio. Asimismo, la finalidad de solventar la necesidad obteniendo una respectiva ganancia. El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independiente y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas, lo cual implica crear un proyecto en el que te apasiones y buscar la manera de materializarlo y asumir los riesgos y consecuencias que esto significa. El emprendimiento cultural es todo lo que la mente humana pueda crear. A su vez es intangible, ya que posiciona y expresa con un gran grupo de personas y perdura en el tiempo. También es un modelo empresarial que promueve la creatividad artística. La importancia del emprendimiento cultural. La importancia del emprendimiento cultural se debe y se realiza a las personas que caracterizan y simbolizan los rasgos, los artistas, las personas que demuestran su arte con relación a demostrar y comentar y realizar y fomentar lo que es la cultura de los pueblos, sus conocimientos ancestrales basados para que puedas así llegar a las demás personas, visitantes y turistas. Toda base está relacionado a la cultura, lo cual es muy importante para todas las personas y para cada uno de nosotros. Definición del documental. En el video que presentaremos de Colacho Hermano, se le invita al espectador a poder llegar a conclusiones de críticas de la sociedad. Solo se le puede dar la denominación de documental. El documental es un escrutinio de la organización de la vida humana y tiene como objetivo la promoción de valores individuales humanos. Es con mucho la que ejerce con más fuerza para un cambio en la sociedad.
El documental no es más que la grabación de un aspecto de la vida real, mostrada a través de cámaras que permitan darle el acceso a numerosas personas. Existen diversos parámetros a cumplir a la hora del desarrollo o en la fabricación del documental. Estos se han clasificados según las matrículas empleadas, ¿no? La figura del narrador en el video y la naturaleza de los materiales utilizados como recreaciones, la realidad, la ficción, etc. De esta forma se puede identificar la variabilidad de los documentales que irían desde un documental netamente real hasta un docudrama donde los protagonistas de los hechos narrados participen en el video actuando bajo el papel de ellos mismos. Gracias. Hablemos sobre el documental y el papel importante que cumple. El documental es fundamental para la facilitación del aprendizaje de una persona, ya que gracias a que se basa en el material audiovisual, estructurado por imágenes y sonidos, genera que la comprensión de un tema determinado incremente considerablemente. Además, estimula muchísimo más el interés de los individuos, pues nos alejamos de los aburridos libros para que otros nos cuenten lo que posteriormente debemos aprender. El concepto de visual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía, complementaria, refuerzo y contraste. Lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes: audiovisual natural, audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual artificial. Importancia del audiovisual. Es importante en el área comercial por muchas razones. Una de ellas es porque brinda una información real, que puede verse con los propios ojos, escucharse, generando empatía hacia el producto. A la vez genera una sensación de cercanía en los usuarios y la percepción rápida de los valores del producto. También produce una confianza al escuchar la voz, proporcionando un conocimiento intuitivo de la persona con la que se está vinculando. Facilita la circulación viral porque son contenidos más propensos a ser compartidos que los textos escritos, en especial los del humor o tenor emocional, ya que llegan fácilmente al usuario. Gracias. El estudiante Alayo Hanampa Giancarlos, el cual le va a hablar sobre el periodismo de Vallejo. César Vallejo, cuando vivía en la ciudad de París, era cronista, el cual empezó a escribir versos y noticias, el cual lo publicó para América Latina. Sus textos posteriormente en el Perú fueron publicados en el diario El Amauta y El Mundial. Posteriormente trabajó en radio como locutor, mostrando noticias y igualmente informándole lo que pasaba en nuestro Perú, en el diario La Reforma, conjuntamente con el diario La Semana, en el cual hablaba la vivencia del Perú, la inquietud del Perú y lo que pasaba con nuestros hermanos que eran de zonas rurales y que eran aprovechados y explotados. En todo ese tiempo César Vallejo nos hablaba cómo era la explotación. Colacho Hermanos es una obra teatral satírica escrita por Vallejo en el año 1934. Tiempo después se dijo que existen 3 versiones sobre la entrega de la obra, las cuales dos están escritas en castellano y una en francés. La primera versión se dice que fue entregada a la Universidad Católica del Perú por Georgette. La segunda es francesa, la cual se dice que está conservada en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. La tercera se dice que fue entregada a la Biblioteca Nacional del Perú. Ahora le vamos a hablar acerca un poco de la obra Colacho Hermanos. La historia inicia con 2 hermanos, Colde y Alcides Colacho. Aparecen como 2 dueños en una tienda en TAC, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y sobre todo cuando una transnacionalidad norteamericana empieza a explorar unas minas cerca del poblado.
Con el tiempo se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran al alto cargo político, para lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y gestos de los ciudadanos cultos. Pese a la inocultable hipocrisia e ignorancia de su forma, posteriormente, apoyados por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen una campaña política por medio de una asonada revolucionaria. Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser eluche, el imperialismo yaqui se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos. Por eso se salva de ser destruido por el golpe de Estado del general Colongo. Bueno, continuando con esta obra teatral, tenemos a la egresada psicóloga de la Facultad de Psicología de la César Vallejo, Rocío Maica Narváez. Buenas noches, Rocío. Rocío, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué opinas de la obra teatral Colocho Hermanos? Bueno, para empezar, es una obra magistral donde nos retrata la realidad que, a pesar de haber sido escrita hace mucho tiempo, refleja mucho lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y casi todos los gobernantes o gobiernos que han pasado en el transcurrir del tiempo hasta el momento, pareciera que Vallejo hubiera escrito, no sé, hacia el futuro, ¿no? Es algo, como se dice, un escritor magnífico que pudo haber reflejado tanto las situaciones de la época que también se siguen viviendo en lo actual, y al parecer pues es algo que no hemos cambiado en absoluto. Eso sí. ¿Y qué opinas sobre la política, la corrupción en la política, todo lo que está pasando actualmente aquí en el mundo? ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, si hablamos desde el punto del área de psicología, pues la corrupción viene a ser tanto una construcción social como también puede partir de una base de comportamientos o conductas que han sido moldeadas con el tiempo, ¿no? Y que al parecer hasta cierto punto es normalizado, ¿no? Por ahí se escucha esa frase, bueno, no importa que robe, pero que al menos haga algo, ¿no? Y es algo, en lo personal, en mi opinión personal, es algo como contradictorio, ¿no? Si, por ejemplo, es como que dejar que violenten a alguien sin que pague las consecuencias, o mejor dicho, sin admitir o sin que veamos la realidad o el trastorno de lo que sucede. Y la corrupción, si bien es cierto, lo podemos reflejar o ver, enterarnos en las noticias, pero esto parte desde un inicio que es lo fundamental, que es la familia, ¿no? O sea, la familia siendo la unidad básica donde todo surge. Si es que nosotros como seres vivientes, seres pensantes, o en la familia propia no inculcamos los valores necesarios, pues más adelante estas personitas que se están formando pueden llegar al poder y de alguna manera no hacer obras adecuadas o tener comportamientos adecuados, ¿no? Y de por sí, pues, lo que se vive actualmente es una decisión que los votantes, o todos nosotros como votantes, ya hemos tenido que elegir, como se dice, el mal menor, ¿no? Y es como que, no sé si una contradicción o ver la menor, ¿cómo se dice? El menor impacto, ¿no? No había de otra. Y de repente me podría pensar cómo se podría cambiar todo eso. Bueno, se empieza desde la familia, ¿no? Yo soy creyente mucho de ese trabajar, en especial con los niños, de la mano con los padres, porque si no, la corrupción inicia desde lo más pequeño, ¿no? Mentir, ¿no? Decir, dile que no estoy, ¿no? Dile que no estoy, sabiendo que el papá está por ahí, ¿no? Pero no, dile que no estoy, que regrese más tarde, ¿no? Y el niño es de alguna manera obligado indirectamente a mentir, y ahí empieza. Con esas cosas pequeñitas o de detalles, pues mira todo lo que se puede iniciar y lo que conlleva en la actualidad, ¿no? La política en la actualidad no es de mi agrado, así que yo siempre me voy para el ámbito de la familia. Todo inicia ahí. Si no hacemos cambios, y también parte de nosotros, si no hacemos cambios propios, pues también estamos aportando, ¿no? Y
La corrupción también lo puedes ver desde el lado, por ejemplo, desde el hecho de botar papelitos en las calles cuando sabes que no está bien, ¿no? Y que está por ahí a tu paso puedes encontrar un tacho de basura, ya también inicia ahí. Son detalles, son cosas que nosotros como personas que caminamos a diario o estamos al diario en nuestras cosas, pues podemos sumar con cosas pequeñas, ¿no? Y después, de alguna manera, como se dice, las nuevas generaciones pueden darse cuenta de que hay cosas que no están bien, ¿no? Y eso es lo bueno, de alguna manera, entre comillas, de la generación que pueda estar creciendo, cambiando de pensamiento. Y Vallejo, pues, de alguna manera, también ha sido como que la base fundamental en la literatura peruana y refleja mucho la realidad que hubo en aquellos tiempos, pero en lo actual también sucede lo mismo, ¿no? Es como que sus obras, él lo ha escrito como que viendo el futuro y eso como que da un poquito de miedo, ¿no? Como es que a pesar de que él haya vivido en aquellos momentos, en ese momento que hubo una dictadura, golpe de Estado, que felizmente ahora no hay, digamos, a ese nivel, pero se sigue viviendo la corrupción, ¿no? No ha cambiado mucho y eso sí es algo impactante o algo que tenemos que observarlo como, bueno, tú y tus compañeros como estudiantes de psicología, por ejemplo, tanto el impacto social que puede tener este hecho con la sociedad, ¿no? Ojalá que todos podamos lograr esa conciencia. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por esta entrevista. De nada, a ti. Muchas gracias por ver el video, esperamos que haya sido de su agrado y si les gustó por favor no olviden apoyarnos compartiendo y dándole like al video. Hasta pronto.